siguientes tres, on va continuer avec trois autres questions. Oui. Alors, c'est la pregunta de la revista Zócalo. Bueno, sí. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Aquí, tal vez no ocurra en Europa, pero aquí en México, una de las carreras que mayor se estudian es la de comunicación, la de periodismo, sean públicas, privadas. Estas escuelas es de las carreras más demandadas. Nosotros hicimos aquí en el número de Zócalo, en el número de noviembre, entrevistas con coordinadores de carreras de comunicación, y ellos aceptaban que han venido reemplazando las materias de humanidades, de la teoría de la comunicación, por otras más quizá atractivas, relacionadas con las técnicas de la que impone las nuevas tecnologías. Pues yo estaría de acuerdo en que se acepten, que se utilicen esas nuevas tecnologías. Sin embargo, en esas escuelas, en algunas, hay una tentación por reemplazar al estudio, al análisis, por la técnica. ¿Cuál sería su opinión con relación a este equilibrio que tal vez debería existir en la práctica de la enseñanza en las universidades aquí, bueno, por lo que pasa aquí en México? En cuanto a la primera pregunta, la pregunta es verdadera para las universidades privadas, pero también para las universidades públicas. El riesgo hoy en día es decir, hay que saber utilizar las técnicas, mientras que el problema principal no es saber utilizar las técnicas, sino cómo pensar las técnicas. La emancipación por la educación es tener una distancia crítica, no es saber utilizar Internet u otras técnicas. Por supuesto que puede haber creación a través de las técnicas, es evidente, pero la primera función de la enseñanza pública o privada no es decir a los estudiantes, les vamos a enseñar a utilizar la computadora, las redes, la radio, la televisión, es decir, ¿por qué han aparecido estas técnicas? ¿Qué hacen del bien en bien y en mal? Y la tendencia mundial es frente a la potencia del poder de esas comunicaciones, y en vez de tener una distancia crítica es comparar hacia la historia del cine, la historia de Internet. Sí, es fundamental para comparar, y en vez de hacer eso se hace, vamos a comprar más material y ustedes van a hacer películas, van a hacer redes. Se puede hacer, por supuesto, eso, pero una tercera parte del tiempo hay que aprovechar 15 años, de 15 a 25 años en el estudiante para formarlo, a formar su crítica, su distancia crítica sobre la historia, la humanidad, las comunicaciones. Porque siendo crítico podemos ser utopista en el buen sentido de la palabra. Pero el rol de la escuela no es utilizar las técnicas o saber usar las técnicas. Es aprender a reflexionar de manera crítica y saber por qué estas técnicas y para qué sirven. Y la creación es mucho más fuerte cuando hay una distancia. Y siempre existe el mismo argumento en todos lados, confundir la educación crítica con el uso de la tecnología y de las técnicas, cualquiera que sean. Y ahí entonces vamos pasando poco a poco desde hace 50 años, ya sean públicas o privadas, las universidades, nos interesamos más a cómo hacer con que por qué esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué han llegado? Lo dije, la ideología de Internet hoy en día es creer que los internautas son gentiles, generosos, maravillosos. Es falso. Internet es una técnica. Si el hombre es bueno con Internet. Si el hombre está podrido con Internet o sin Internet. Entonces, la pregunta o la cuestión no es técnica.
es política, es cómo desarrollar la tolerancia, respeto por el otro, por la otra cultura, respeto de los niños, de las mujeres, etc. La potencia, el poder técnico es tan formidable que se hace esa confusión trágica de creer que el rendimiento técnico va a bastar para cambiar el hombre. Por supuesto que no, nunca. Entonces, cuando se comparan las historias de la televisión, del radio y de Internet, la radio y la televisión se han desarrollado a través de un proyecto político. El proyecto era la democracia para todos. Se decía, la radio y la televisión serán una escuela para todos. Entonces, por supuesto, fue un fracaso, pero había un proyecto político atrás de elevación. Internet, en cambio, tiene un efecto formidable, pero en un registro que existe desde hace siempre, que es la libertad individual. Internet desarrolla la libertad individual y está muy bien, desarrolla la expresión, pero no reflexiona a saber cómo pasamos de nuestro egoísmo individual a la coexistencia, la cohabitación, la convivencia con el otro. Son 7.000 millones de comunidades a través de Internet, de Singapur hasta Kuala Lumpur, hasta cuando están pasando por México, Guadalajara, París, y qué. Entonces, piensen, tener en perspectiva histórica una crítica, es indispensable tener una crítica comparativa. Y las universidades tienen esta tentación, efectivamente, pero también las universidades públicas lo tienen. O la tienen. Por ejemplo, maestros de la escuela primaria o de la prepa. En el mundo, en todos lados. No, voy a formular mi frase de otro modo. En el mundial de Internet, en este ambiente mundial de Internet, no es el business de Internet, es Internet y la educación el problema. ¿Por qué? Porque en el mundo la educación cuesta caro, el rendimiento es malo, los maestros nunca son buenos, los alumnos no son buenos tampoco, entonces el rendimiento de la educación es muy poco y es normal. Porque la educación es esta cuestión excepcional que hace que de generación en generación, desde los 0 años a los 30, la generación anterior va a transmitir el patrimonio de la humanidad a la generación siguiente. Es muy difícil. Y hoy hay un mito, un sueño de que si todo el mundo tuviera un iPad, algo electrónico, si se podría hacer una relación no entre las personas, sino así a nivel educativo nos podríamos deshacer de los maestros que siempre son izquierdistas y nos diríamos libertad, libertad, interactividad. Pero no, estupidez en realidad. La escuela de 0 a los 25 años no es productiva, no es racional, sí es complicado, pero son relaciones de amor o de odio entre maestros, entre niños, entre adultos. Y así es como la educación es. Entonces sí, podemos usar Internet en la escuela, pero con una proporción que no deja de recordar que nosotros fuimos buenos porque tuvimos buenos maestros y no nos gustan el teclado de computadora. Nos gusta tener el ser humano enfrente. Entonces la educación es la actividad humana por excelencia. Con teclados, sí, con pantallas, pero no demasiado.